Sobreexpuesto, toma 28. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en donde hablamos de cine y de la tragedia que es vivir con Ava como tu proveedor de internet. Coño de la madre. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola. Sofía Luis. Hola. Emiliana Casal. Hola. Wilderman Niño. Hola. Inversona Wilmar Niño. Los invitamos a apoyar el proyecto si todavía no lo han hecho por nuestras redes sociales, que es Sobreexpuesto Podcast en Instagram y Facebook y Sobreexpuesto en Twitter. Y bueno, si están aquí por YouTube, suscríbanse, dejen comentarios, un me gusta, alguna interacción, eso nos ayuda mucho y bueno, bienvenidos si es su primera vez. Bueno, sí, para quienes nos conozcan un poco o incluso por algún que otro comentario que hemos hecho acá mismo en el podcast, sabrán que nosotros 5 nos gusta un videojuego que se llama LOL, League of Legends. Y eso nos dio pie a hablar de un tema. Recientemente han salido muchas... la compañía Riot ha estado sacando videos sobre LOL y sobre el mundo de LOL. Y entonces quisimos hablar sobre las cinemáticas de LOL. O sea, estos videos que ellos han sacado desde el lanzamiento del juego. Y cómo se usan esas cinemáticas, o sea, cómo se usan esas cinemáticas para contar la historia del juego, cómo se construye, o sea, cuál es la forma en la que se usan estas cinemáticas. A ver, me volvió un culo. Tranquilo. Eso se arregla en post. Eso es lo que Sí, pasa cuando pasamos una semana sin grabar. Coño de la madre, sí. Ah, por cierto. Pues. Una disculpa por no haber hecho el capítulo la semana pasada. Fue culpa de nosotros, de Wilderman y mía, porque estábamos sin internet. Ajá. No, pero no fue culpa de usted, No fue fue culpa culpa de del usted. país en donde Culpa de vive. Ava. No tomé el internet. Culpa de Ava. Entonces, ¿cómo LOL usa sus videos para construir una narrativa? ¿Cómo construye su mundo? Porque el juego en sí mismo no tiene historia. O sea, la mecánica del juego no cuenta ningún tipo de historia. Simple es un juego competitivo donde juegan 5 jugadores contra 5 jugadores. Pero detrás de... O sea, con los personajes con los que uno juega tienen una historia. Y esa historia se ha ido construyendo en gran medida en base a estas cinemáticas. Y entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Cómo, hasta qué punto se relacionan estas cinemáticas con el cine, o sea, con el arte audiovisual o con el medio audiovisual. Cómo le saca provecho para contar una historia. Berro, mi mente la odia un poquito porque me llegó un ejemplo como un poquito ilustrativo. Para quien haya llegado aquí, que no juega LOL y no lo piensa jugar, pero que de alguna manera le puede interesar el contenido del capítulo. Y es como, ¿cuáles son esas reglas? O básicamente es como si en un partido de fútbol sala tú estás familiarizado con todos los malditos jugadores y te sabes los chismes, las historias y entiendes los rencores y las bromas. No sé por qué me llegó ese pensamiento tan horroroso de flashbacks de mi bachillerato. Pero bueno. Pero sí, tiene sentido, o sea, en LOL parte... es parecido a eso, pues. En parte por eso yo creo que, o sea, creo que de ahí parte el propósito de crear una historia, de crearle una historia a estos personajes, que es crear cierto tipo de identificación. Como tú dices, uno ve un partido de cualquier deporte y no se divierte igual si no conoce a los jugadores, si no conoce la historia. Si tú ves, no sé, un partido de fútbol, un Madrid-Barça, sin conocer a los dos equipos, no tienes el mismo contexto de si sabes que ese es un clásico de fútbol y que esos dos equipos son rivales. Claro. Bueno, de hecho en el documental que hicieron de LOL y lo sacaron creo que el año pasado, los creadores dicen eso. O sea, su intención era crear una comunidad y que la gente se sintiera identificada con cada uno de los personajes que están en el juego. Y creo que las cinemáticas ayudan mucho a eso, pues. Pero realmente yo creo que eso tiene poco sentido en cuanto a que sea más disfrutable el jugar LOL. Porque realmente si te sabes las historias y te metes mucho en su mundo, después cuando juegas pueden jugar dos personajes que en realidad se quieren asesinar en la historia. Pueden jugar en el mismo equipo. Y no veo el paralelismo que están intentando hacer con... No, pero es los que yo equipos creo de que fútbol. es más el hecho de generar o de crear un apego emocional Exacto. Exacto. con el mundo. Con Sí, el eso mundo sí. de LOL, con los personajes.
sea, evitar que los jugadores se muden a otro juego similar que pueda ser ligeramente mejor en cuanto a mecánica. Claro, Sino que te y- quedas en este porque te gusta su mundo, porque te gusta lo que han ido construyendo y estás identificado. Una vez vi un video de un señor que es un diseñador de videojuegos, que decía que el punto principal de hacer un lore en un juego, de hacer una historia, hacer un mundo reconocible con personajes con muchísima personalidad y con historias entre ellos, es que tu juego sea diferenciable de otros, porque en un juego competitivo son las mismas reglas. Si tú formas parte de un género, de un juego competitivo, vas a tener las mismas reglas que todos los demás juegos de ese género competitivo. Lo que hace diferente a tu juego son los distintos personajes con distintas historias. Son lo que hace que sea un mundo distinto, un mundo nuevo que la gente quiera explorar. Y también le da la libertad a la empresa de hacer otros juegos distintos alrededor de los personajes, que es algo que Riot no es ajeno a hacer, porque lo está haciendo ahora. No, y también das como una libertad a gente que no trabaja para ti directamente para crear contenido. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Hay mucha gente que juega o no juega LOL, pero lo que les interesa es el lore, de alguna manera la historia, el background de todo el videojuego, toda la narrativa que está detrás, que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, porque realmente cuando nosotros 5 jugamos no estamos pensando en la historia de nadie. Estamos pensando es en ganar, como en cualquier videojuego, o como en cualquier juego. Que a lo que yo iba es que los videojuegos, al menos LOL tiene bueno, todos los videojuegos tienen la posibilidad, en especial los MOBA, de que tú puedes participar, pero además puedes ser espectador, que está en las partidas profesionales y no sé qué. En las partidas profesionales tampoco tiene nada que ver toda la narrativa o sea, no está en juego la narrativa en un partido profesional, está en juego quién gana y quién pierde. Lo que se está en juego a nivel de narrativa es toda la mercancía que la compañía pueda vender y que de alguna manera pueda seguir creando vínculos emocionales, aun cuando el jugador no sea el que esté en el teclado, sino que está viendo a alguien más. Y aún eso es pensando en la forma presencial de ver los partidos competitivos, porque aún en la forma de cada quien desde su casa, uno no piensa en la historia tampoco cuando ve la partida. Entonces es como muy raro. Es extraño para mí cómo se desarrolla eso, en especial porque yo vengo jugando como de hace 10 años, lamentablemente. Yo tengo ahorita 24, como desde los 13. Sí, es que he dedicado demasiado tiempo. O sea, por jugar mucho LOL yo no he podido ver muchas películas, en especial cuando tuve más tiempo libre, que era mi bachillerato. Y eso para mí es algo lamentable. Miren, ya va, Pero- antes quiero hacer un inciso ¿Qué? inciso grande. Tenemos nuestro primer hombre caído, en este caso mujer caída. Con el Un primer invocador invocador se ha desconectado. Sí, A mí ya no se- muy mal. Se ha desconectado. Pero a mí no me salió nada, menos mal que te diste cuenta. Bueno, cuando digamos eso es porque se cayó el internet de alguien. Sí, el CanTV nos odia. Bueno, entonces ¿qué? Seguimos. Sí, Es seguimos. nuestra pero- primera mujer caída. Sí, Bueno. Y es raro porque ya ahorita vamos a hablar de eso, de cómo ha evolucionado la narrativa dentro de LoL. Cuando yo comencé a jugar, la narrativa de alguna manera era alrededor del jugador. Tú eres un tipo muy arrecho, un mago que selecciona a un campeón, o sea, es como un esclavo realmente, y tienes que pelear con él porque sí. No hay... Es como que si se reuniera mucha gente a jugar algo en la calle, dominó, no sé, y ya eres muy fino. y agarras las piezas correctas y ganas o pierdes. Realmente esa era la premisa. Un lore de las piezas de dominó. La cochina es una La vaina cochina. rechísima. Pones la imagen de la cochina así apareciendo en la broma. Y luego lo cambian a no, vale, tenemos más de 100 campeones, podemos darle un sentido a la historia. ¿Cuándo es que comenzó? Mira, Emi volvió. Un invocador se ha desconectado. Un Volvió invocación. Emiliano, pero está muteada. Entonces, yo no sé por qué me gusta establecer paralelismos entre el juego entre el LoL y los juegos de verdad, pero bueno. A mí lo que me parece interesante antes de entrar a hablar específicamente de la cinemática es que
el LOL es un juego competitivo y un juego competitivo a nivel profesional y realmente donde se mueve y lo que mueve el dinero es la parte de competencia, la parte competitiva. Pero incluso siendo así, siendo que es un juego más cercano al... Es un videojuego que está más cercano a hacer algo como el fútbol que a hacer una película. Incluso así, el contar historias es una herramienta poderosísima, principalmente de marketing, y es algo muy poderoso para hacer que el público que juega, el público que consume, se meta más con el juego, haya más engagement. No sé cómo decir eso en español, honestamente. Compromiso, no. Y que compromiso, sí, hay más compromiso en cuanto a cómo, a cuánto de tu alma le quieres vender al diablo. Yo le he vendido bastante tiempo y dinero a ese juego. De hecho, Me parece un caso interesante como lo importante y lo poderoso que es el contar historias, incluso en algo que bastante poco tiene que ver con las historias, porque en cierto punto, si quieres hacer que las historias estén inmiscuidas profundamente con el juego competitivo, termina fastidiando. Entonces, es una experiencia en la que la historia no tiene nada que ver con la experiencia de jugar, pero que igual es importante y es poderosa para que la gente quiera jugar tu juego. Me parece interesante. que iba a comentar que, o sea, creo que si uno revisa como la historia de las cinemáticas, y creo que todos lo hicimos para ver este capítulo, creo que se va viendo como poco a poco fue como cambiando el estilo de las cinemáticas y lo que se buscaba con las cinemáticas. O sea, obviamente las cinemáticas parten desde un principio de como una estrategia de marketing. Las primeras son trailers del juego. Y de hecho todas las primeras cinemáticas, sobre todo las de apertura de temporada, siempre eran enfrentamientos de 5 contra 5. Sí, un 5 versus 5 O sea, en la grieta del invocador. eran muestras mejor animadas de lo que era una partida de LOL, que era 5 personajes contra 5 personajes. Poco a poco, eso fue evolucionando, y ya en los últimos años los trailers de temporada, que son las cinemáticas que sacan al principio de la temporada, están más relacionados con la historia del mundo y con el lore de Juego de Tronos, iba a decir una hueva, Sí, yo sabía que ibas a hacer Juego de Tronos. de League of Legends. Y entonces creo que eso tiene que ver con un aprendizaje justamente de que si lo que buscas es esa relación, ese apego de los jugadores o del público con los personajes, se consigue más fácil a través de eso, a través de las historias, que simplemente emocionar con el juego. De hecho, algo que iba a comentar es hasta qué punto puede funcionar tan bien como estrategia de marketing el contar una historia que terminen atrayendo jugadores nuevos. O sea, por ejemplo, LOL va a sacar pronto, este año supuestamente, una serie. Van a sacar la serie de Jinx. Sí. ¿Creen que eso irá a llevar gente nueva al juego? O por lo menos yo sé de un caso que nunca jugó, pero porque no pudo, que era nuestra prima Winifred, que ella vio el video de KDA porque le gustaba el K-pop, y entonces en el video de KDA pusieron a cantantes de K-pop, Sí, hay dos cantantes de un grupo de K-pop. personificados en personajes de LOL. Hicieron una canción y es un video súper popular. Fue un video musical súper Buenísimo. popular. Y entonces ella quiso jugar, o sea, ella decía, yo quiero jugar LOL para poder jugar con Akali, Para poder porque jugar Akali con me Akali, gustó, sí. porque Akali es riquísima en el video. Bueno, contestando a tu pregunta, Will, yo creo que sí. O sea, la serie probablemente vaya a traer a mucha gente a jugar el juego. Porque creo que también están haciendo eso como una manera una estrategia para atraer a más gente al juego. Y si ha funcionado con las cinemáticas, creo que puede funcionar con Es que la estrategia con la serie, ya no ¿no? es solo de atraerlos a un solo juego, sino que ahora hay de alguna Exacto, sí, manera... no, hay como varios, ya hay varias, o sea, sí, te es están atraerlos ofreciendo a la varias. compañía, al universo, o sea, hay como toda una excusa Sí. en Y no donde solo hay eso. desde cómics, sí, cómics, cinemáticas, o sea, están Sí, hay de tocando todo. distintas áreas. ¿Qué dices? ¿Qué ibas a decir tú? Que también en un capítulo de hace tiempo, no sé en cuál capítulo, mi hermano
dijo una idea en la que nunca profundizó, que Yo, es que yo nunca hago eso. una idea en la que nunca profundizó, que es que cuando uno consume contenido, de cierta manera uno le está pagando a la gente el de la piratería, En el de la piratería, sí. que uno paga con su tiempo. Y es un concepto muy importante para las empresas, porque mientras más tiempo tú pases con el contenido que ellos hacen, más probable es que tú le vendas tu alma al diablo, que le vendas tu alma a los ejecutivos de Riot. Y entonces, yo creo que más que atraer nuevo público, atraer nuevos jugadores, la serie y los contenidos que hacen de ese estilo, el punto Para o lo que controlar más a ellos sus intentan hacer consumidores. es para controlar más a sus consumidores, para darle más contenido a sus consumidores que ya tienen y seguirles dando razones y razones y razones para quedarse en su juego, para ver lo que hacen, para comprar skins, para Claro. no que quede claro que probablemente después de que salga esa serie van a salir skins de la serie. Sí, Claro, pero obviamente. bueno, pero, Y entonces es una forma de hacer que el público que ya está pague más dinero y esté más metido pero con yo creo que tiene las dos funciones. O sea, obviamente la función principal es complacer a los que sí, a los que son tus seguidores, pero también es atraer a más gente. Que no necesariamente, que de hecho lo están atrayendo a través de otra cosa, no desde el juego, sino de otro producto. Sí, yo creo que por eso es que me parece que es más una estrategia para hacer que los consumidores que ya están paguen más, porque quizás atraer a nuevo público a través de un medio que no es el videojuego y que además no tiene nada que ver con el videojuego, no es tan efectivo. Verga, no sé. O sea, yo creo que ellos utilizan mucho del arte, no sé, no me quiero poner con lo del arte y tal, pero por lo menos yo viendo los videos musicales, al menos los últimos del 2019 para acá, el de Awaken, el de KDA también es buenísimo, verga, yo sí creo que debe ser burda de efectivo, porque además no los ve poquita gente, los ve millones de personas. No, pero LoL tiene muchísimos jugadores. Bueno, sí, Tiene yo bastantes sé, millones pero de jugadores. no creo que se quede Claro, solo en el muchas de la círculo. gente, yo te estoy diciendo el caso de nuestra prima que ya veía Sí, o sea, el video de es que KDA no cada niego- rato y nunca había jugado LOL. No niego que hayan esos casos. Solo me parece que no es el foco principal de la empresa al hacerlo. También, después del video de KDA y ese año, creo que fue ese año, LoL empezó a reganar muchísima fuerza porque estaban perdiendo un poquito. Y creo, no estoy seguro, pero creo que muchas de esos jugadores que empezaron a ganar fueron jugadores que ya jugaban antes, que están volviendo a jugar. Y probablemente ese es el tipo de gente al que están apuntando. Gente que quiere inmiscuirse más con el juego de nuevo por ver que están haciendo cosas nuevas. A mí lo que realmente me extraña es que el comportamiento de muchas de las cinemáticas de LoL pareciese, o sea, ponte que eres alguien que nunca ha jugado y no lo has escuchado, pero te mandan un link por curiosidad. Fácilmente, al menos las últimas, podrían ser la cinemática de un videojuego que tiene una historia en la que un personaje está teniendo como una cierta evolución, un avance. Sí. Un Y Final realmente Fantasy. el juego es eso, es una partida de dominó. Es una partida de fútbol, o sea, tú te metes media hora o una hora si la partida es insoportable y pierdes o ganaste. Ya. Y el contenido más bien sigue y siguen sacando cosas nuevas. Es como que si, no sé, como si le crearan un reality a Cristiano Ronaldo Sí. y Messi, una vaina así. Entonces, coño, el reality de mira la rivalidad y no sé qué. En realidad la rivalidad la construyen los fans. Aquí la empresa es la que tiene el control del contenido narrativo. No son los fanáticos los que lo construyen, sino que es la misma empresa. Aunque iba a decir que lo de Ronaldinho preso en Paraguay estaba bien interesante como el lore del fútbol. El lore de Ronaldinho. Sí, está chévere. Entonces le hacen un cómic a Ronaldinho en la cárcel. Pero de verdad que el comportamiento de muchas cinemáticas, no voy a decir, Dios mío, he estado diciéndole cinemáticas desde hace como 2 reuniones para acá. Bien, pero ya va, yo quiero hacer una acotación. No ¿De estás qué? tan lejos, Silvio, porque sabes que yo buscando la palabra así como que, ¿qué significa cinemática? ¿Qué es? No me apareció nunca
una palabra relacionada con los videojuegos, sino que la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Sí, yo también lo busqué y me salió exactamente Y yo me eso. quedé Y así sale, como que... ¿Qué? sale la imagen de la cinemática. Una vaina, no sé si era como una explosión, no me acuerdo qué era. Y Como entonces, una curva. ajá, y entonces yo no, es en videojuegos. Y ahí sí me salió la Ya sabemos qué búsquedas raras de YouTube va a traer este video. Sí. Coño, sí, los científicos decepcionados. Sí. Mira, yo quería comentar, o sea, hemos estado hablando y como enfocando esto de las cinemáticas o sea, siempre lo hemos estado relacionando con el hecho de la promoción, o sea, de que las cinemáticas son una promoción de LoL y que busca atraer nuevos jugadores o mantener activa como una comunidad de fans alrededor suyo. ¿Hasta qué punto eso inhibe o anula el valor artístico, por decirlo de alguna forma, que podría tener una o sea, de la historia de LoL y la historia de LoL en general y cada uno de estos videos de forma individual? No, yo creo que hasta ningún punto, porque todas, no sé, todas las películas están hechas para ganar plata. Y ¿qué diferencia hay entre una película que hacen, no sé, El Hoyo y la venden a Netflix con un video musical que está muy bien hecho que hacen por vender LOL? No, claro, no hay pero es que diferencia. una película se está vendiendo a sí misma y te está vendiendo el Exacto. entretenimiento de verla como película. Pero, por ejemplo, se critica mucho o se suele criticar a veces, por ejemplo, las películas de Star Wars cuando meten un personaje que evidentemente está pensado para después poder vender juguetes de ese personaje. Entonces, lo que te están mostrando es, por ejemplo, Ese lo que te personaje están no es mostrando en la criticable. película tiene otro propósito. Tiene un propósito de venderte algo que es externo a la película. Ah, Y pero eso es lo que hacen las cinemáticas de LoL. Pero ¿y cuál es la diferencia entre el "Woo" y Totoro? Pero nadie critica a Totoro. Ok. Yo quiero decir algo respecto a eso. O sea, la mayoría... Totoro? ¿Qué pasó No, con Totoro? con respecto a lo que está diciendo Will. O sea, la mayoría de las cinemáticas de LOL que hay, o sea, que tú las dividiste aquí en el chat, Will. O sea, hay como varias. Hay una que son las presentaciones de los campeones, hay otras que son como las presentaciones de los skins o cualquier cosa, y de los de los mundiales, por ejemplo. Y hay unos que cuentan una historia, o sea, que tú dices, ok, aquí pasó algo, hay una pelea, no sé qué. Pero creo que esas tienen una función de vender el juego. O sea, esos están, y de hecho no... O sea, lo digo porque cuando salió el tema de que queríamos hablar de esto, habíamos conversado de que tan... O sea, cómo lo podíamos... O sea, qué similitud tenía una cinemática de LOL con un cortometraje, por ejemplo. Y o sea, la mayoría de las cinemáticas de LOL comienzan en el segundo acto. O sea, no se saltan el primer acto, comienzan en el segundo acto y es como que si fuese una publicidad. En realidad las historias están pensadas como que si fuese una publicidad, justamente para vender, ese es su objetivo. Creo que la única cinemática de LOL que yo creo que, o sea, que sí podría considerar un corto es la historia de Annie. Es el único que yo digo, Sí, el resto es sí. cine. O sea, esto es un cortometraje. Lo demás, Sí, que lo podría No hay ver alguien que cine. no le Sí, interesa sí, ni bueno, siquiera el exacto. contenido de LOL Sí, ni nada, sí, sí. sino es, mira, la historia de una niñita que, bueno, exacto, bueno. qué bueno. que aprendió a No, pero cocinar. también creo que las últimas que han sacado, las de cuentos de Runaterra, también, Sí, yo o creo sea, que eso también también son podría bastante entrar ahí. cercanos a un cortometraje. Sí, Yo creo que también, yo también Sí. creo. una característica importante de los que dices que son como publicidad, no sé, me imagino que te refieres a los como el de Awaken o el de Warriors, es que se cortan en el momento en el que va a empezar Exacto. todo el problemón. O sea, de hecho, todo el Lebron. me gusta lo que dice Y entonces Sofía, que como- son el segundo acto. Sí, no son te el segundo acto nada no te más, explican cómo llegaron los personajes ahí, ni te explica el y desenlace, cortan solo el te explica desenlace. la parte del medio. Y además también queda como muy evidente que es que es una publicidad, porque queda como esa sensación de te muestran cómo se desenvuelven
las acciones, cómo se desenvuelve la historia en un momento muy pequeño, y cuando va a empezar todo, sale el cartel de League of Legends y está como implícito sí. el Sí. ven a jugar y verás. Son pura acción. Continuará. Son pura acción realmente. O sea, vemos, no hay exacto como dice Sophie, no hay ninguna presentación de conflicto ni una No. O sea, por ejemplo. resolución. Es por pura ejemplo, acción de, no exacto. sé, ver a un deportista haciendo lo suyo. Sí, Es o sea, para un prácticamente ejemplo eso. específico, el que se llama A New Dawn, que es el donde aparece Leona, Ari, Puro coñazo Grave, ahí. un montón. Ah, O sea, claro. eso ya comienza con la acción, ella, Leona y Ari Claro, corriendo. pero Ya ese comenzó entra en, dentro ya ahí. de los que eran un 5 versus 5 en la guerra Ese del es un invocador. 5 versus 5. No, pero sabes que ahí están ahí también te están contando una historia, porque o sea, comienzan en el segundo acto, ya hubo un problema que no nos los mostraron, que no sabemos qué es. Y hay una pelea, un conflicto, no sé qué, y termina Una pelea y en ellos, un bar. sí. Comienza la pelea, son como 2 minutos y medio de pelea, y al final ellos llegan a un lugar y te dejan ese final abierto, así como que, ellos llegaron acá. Aquí hay otra historia, pero no te la vamos a contar. Por eso digo que también, o sea, por eso también Pero- digo que es como una publicidad, es como, Ve mira, y descubre. ve esto, y ya. Sí. Pero en los que son presentación de campeones, personajes, eso sí te muestran como una mini historia, ¿no? Como el de Thresh, y me Claro, llama la pero- atención que a veces ni siquiera están desde el punto de vista del campeón, sino desde alguien a mí que me no gustó burda importa, eso. que nadie le, o sea, Las presentaciones de campeones están desde, Coño, ¿sabes cuál es desde arrechísima? otro La punto de vista Warwick. del personaje. la de Warwick es Warwick La de buenísima. también, Warwick, que es en primera buenísima. persona desde el carajo que lo está Y persiguiendo. la de Es Thresh un corto muy de buena, terror. es muy fina. Sí. Claro, es que si estamos hablando de guerreros, una manera efectiva de mostrar un personaje es poner un alien nulo que puedas eliminar. Que es lo que Sí, hacen, por ejemplo, en el de Star Wars Rek'Sai. matando el bojote de droides. A nadie le importan los droides. Tú puedes matar cuantos droides tú quieras. Aquí tú puedes matar al bicho nulo que no... El de Rek'Sai, exacto, el que está diciendo sí. Emi. Ujú. Sí, siempre... El de Thresh. El de Beltos. Cari. El de Cari Beltos. es increíble. El de Karim El de es Karim, muy fino, ¿verdad? es muy Es bonito. increíble. O sea, es muy bonito Bardo es dentro el de lo único de que no mata a nadie, pero deja que se muera un gentío. Pero porque Yo no Bardo es un entiendo. ser de luz. Bardo es un O sea, ser de luz. Yo me imagino que hasta este punto ya estarán la gente que juega al LoL. Bienvenido. El de Bardo es una locura porque el bicho lo que se desespera es porque se queda el huevo el coño ese. Deja morir. Yo pensé que iba a sonar al viejo. O sea, contexto. Lo dejé Hay una muertísimo. guerra horrible. Están masacrando un pueblo que se ve pobrecito. O sea, unos bichos con armadura contra una gente que tiene puros harapos feos. Y Bardo se preocupa por el huevo para ponerlo y irse para las estrellas y que se muera la gente, porque a esa gente la van a matar todito. No entiendo. Yo no entendí. No Sí, habría entendí. que saber la historia porque no sé qué era seguro. Se volvió loco el bicho. Bueno, muéranse toditos, entonces me voy para el carajo. Pero Oye, ya sí, sé que voy a este, desconfiar de un bardo, porque también me deja morir. Claro, con razón Wilderman es como es. No vale, pero ¿qué es eso? Pero ¿Verdad? yo soy Wilmer, te inspiraste. que de un buen bardo. Este, No, eso es Wilderman, tú con por esa Dios. cu- te O quedas sea, a loco. uno lo está matando y tú que, y te vas para el otro lado. Pero porque ¿qué culpa tengo yo de que ustedes se maten? ahora, Miren, la- Si la llega un premisa- Garen y entra volviendo. corriendo como un loco, si un Garen entra corriendo como un loco en 1 versus 5, yo no lo voy a estar ayudando. Estas presentaciones de personajes, si bien no tienen ninguna resolución, acuden a algo que es como, no sé, a la nostalgia. O sea, hacen una mini narración que no tiene ni inicio ni desenlace, pero a través de la nostalgia de que tú estás relacionado con el juego, tú mismo como que sacas tus conclusiones. No sé si cuenta como una narración como tal, pero hay algo extraño, o sea, hacen algo en el espectador. Y más el espectador que es activo, el que juega. A mí me emociona ver cuando van a sacar un campeón nuevo y sacan una cinemática. Sí. Es como, verga, mira eso. Y luego se me olvida la cinemática al pasar los años, pero en su momento emociona mucho. O las Y- cinemáticas o las cinemáticas también de los mundiales, por ejemplo, que no necesariamente son musicales, pero te muestran como una pequeñita historia de cada personaje y uno se emociona así como que, mira Riven. Sí. La de Awaken. Exacto. No, No, pero pero Awaken, Awaken Awaken es de las de es de presentación de temporada. temporada.
Ah, bueno, pero igual temporada. es Siempre las de los mundiales siempre son las historias de jugadores. Pero Awaken era de del mundial. jugadores subiendo, de Ah, no, jugadores mentira, volviéndose Awaken no era buenos. del mundial. Claro que no, solo No, la de... pero hay una de Legends Neverdive que es del mundial. Un mundial. Y ahí te muestran a Lee Sin, Ashe y Garen. Antes, esa es buena, esa es muy buena. Es muy bueno. Los videos musicales, los mundiales, a mí me parecen bastante interesantes porque creo que la de Legends of Verdad, ¿cuándo es? ¿El 2017? Creo No, que estoy sí. seguro. 2017 Creo que sí. 2016. Antes de esa, creo que la que era justo antes de esa era la de Ignite, que es bien mala. Era como muy de hype. Era para mostrar, mira qué increíble como estos personajes se pegan y se matan y mira, jugadores jugando y tal. Y después de la de Ignite, que es bien mala, lo sigo diciendo, es bien mala, está la de Legends Never Die, que se concentra en una cuestión mucho más narrativa de mostrar como un aspecto más emocional del juego. Ujú. En la de Legends Never Die es muy de el entrenamiento y el repetir algo una y otra vez y practicar y entrenar y volverse más fuerte y de la para infelicidad llegar de la guerra. para poder hacer algo. No, y es que además los tipos dicen como, por ustedes este mundo, por nosotros este mundo existe, no hay no sé, es como verlo. No, y No, por pero esa es la ejemplo, de el de Ah, la de Ryze. Warriors. Ryze es un personaje subiendo una montaña. Y la de Ah, Ryze Y Ryze, enfrentándose sí. a los campeones de LOL, pero Exacto. los campeones de jugadores. jugadores, sí, es un jugador subiendo y llegando al top de los jugadores, Y pero pasando Phoenix, que me por parece todos. rechísimo el video, son los jugadores, los campeones o los jugadores de los mejores equipos, las leyendas, como enfrentándose a ellos mismos, Ujú. Ah, sí. a una versión ajá. de ellos mismos. Ese me parece rechísimo. Porque además es la historia de la vida de Caps. Caps enfrentándose al Caps horriblemente malo. Mira, y quería comentar algo, o sea, hablando del valor artístico de la historia y de cómo y de la narrativa de LOL. No, pero quizás antes de que pases a eso, A ver. para cerrar, bien, para cerrar eso, está bien, que bueno, me parece me voy. interesante, que quizás no investigué, pero quizás tenga algún sentido, tenga una explicación lógica en el mundo real, que desde el 2017, que fue cuando salió Legends Never Die, creo que en ese mismo año, en el año siguiente, fue que salió la cinemática de Climb, o Climb, no me acuerdo cómo era, que es muy similar a la de la pelea en la que está Leona, está Ari, que es un 5 versus 5. La de Climb es parecida, es una pelea, es un video de hype. Son muchas peleas. Pero, sí. sí, muchas peleas, pero se centra más en una cosa narrativa, en mostrarte emociones, en mostrarte estos personajes dentro de su mundo, en sus historias. Está Lucian peleando contra Thresh, está Taliyah deslizándose por las piedras en otro sitio totalmente distinto a donde está Lucian. Ajá. Entonces, me parece muy interesante que en el mismo momento LOL decidió ser mucho más narrativo, mucho más No, y centrado en una historia, y de ese Climb en adelante en ese es en el salió que Awaken y Lucian al salieron final todos los se demás. encuentra con Thresh, ¿no? Sí, Sí, era sí, así, que se es me la tocó. continuación ahorita. Claro, en ese ya hay un lore y una historia que va avanzando porque es Sí, él porque buscando ahora- a Thresh para sí, salvar a salió- Senna y después sí, vimos salió Senna. la Yo me presentación de emocioné personajes de con Senna eso. cuando Lucian la rescata. Sí, además la cinematografía está muy bien hecha, está muy cuidada, y cuando sale Senna y le da un tiro a Lucian y dice, Dios mío, soy yo mala. Y después resulta que no, que en realidad lo estaba cuidando. Sí, yo también pensé la traición, hermano. Mi hermano. ¿Qué hiciste, negra? Sí, se centraron en... O se tomaron en serio el hecho de que habían construido regiones, porque creo que las regiones siempre existieron. Como que este personaje vive en una región helada. Eso existió desde que yo comencé a jugar. Este en una selva, este es del vacío, no sé qué vaina. De alguna manera se tomaron en serio qué significaba cada uno de esos escenarios para cada personaje específicamente y qué rol Sí. tenía dentro de ese. Y que si un bicho es del desierto, coño, es muy raro que su historia esté conectada con uno no sé, de Freljord, que es la región del norte. O sea, tendría que pasar algo muy extraño. Solo se encuentran en el juego, pero en realidad ellos no saben de la existencia del otro, tienen su... O sea, su historia es muy chiquita. Por ejemplo, Ashe no conoce a nadie, creo yo. A Tryndamere y de vaina, y a Tryndamere. Sejuani y...
y cree que hay unos, o sea, no cree, sabe que hay unos semidioses por ahí peligrosos, Bolívar, Anivia, no sé qué, pero hasta ahí. O sea, ella no sabe, no tiene conciencia de lo que está pasando en las otras regiones. Y eso está chévere. O sea, hay como un narrador. Nosotros somos como el narrador, de cierta manera, que elegimos cuánto consumir de la historia. Y siempre vamos a ser un narrador que sabe más que los personajes. Entonces eso, somos omniscientes. Nos permite transportarnos a cualquier sitio. Y cada quien, o sea, Emi, Sophie, ustedes dos niños y yo, tenemos visiones distintas sobre la historia dependiendo de qué tanto cada uno haya investigado sobre ella. Entonces es extraño, es como... Porque el narrador no es como tal, no podría ser la empresa o sí, no sé, para problematizar rapidito y somos nosotros, depende de cada que sí. Creo que justamente, o sea, justamente para allá iba o algo similar, quería hablar yo porque creo que hablando de la cinemática como tal, y por ejemplo Sofía decía esto de que la mayoría de las cinemáticas son como un segundo acto de un corto, pero en realidad están inconclusas. O sea, por sí solas, a lo mejor, o sea, creo que pocas podrían considerarse como eso, como un cortometraje o de un valor narrativo como completo, independiente. O sea, quizás la de Annie, por ejemplo. Pero creo que, o sea, había un concepto que yo busqué y que quiero hablar un poquito, que era lo de la transmedialidad. Fue un concepto que vimos nosotros también cuando estábamos estudiando, o sea, en la universidad. Y era justamente como esta nueva forma que había surgido a partir o sea, durante el último siglo, que aparecieron un montón de medios de comunicación distintos, que surgió una forma de storytelling, de contar historias a través de distintos medios, a través de muchos medios donde la historia ya no se cuenta, o sea, la historia completa no la tienes por ejemplo, en un libro o en una película, sino que tienes como una historia fragmentada, repartida en muchos lugares y que entiendes al combinar esto. O sea, una de las cosas del concepto que leí yo hace rato era que la clave de la transmedialidad es que la suma de las partes tiene más valor que las partes separadas. Y creo que eso es lo que pasa con LOL y con el mundo de LOL, que las cinemáticas en realidad son un complemento primero a la experiencia de juego y además a la experiencia de juego a toda la historia que está contada a través de otros medios, porque... A todas las demás cinemáticas. Exacto, empezando por las demás cinemáticas. Además de eso están los cuentos, o sea, las propias historias que Riot encarga. Sí, o sea, Riot le encarga a escritores y hay cuentos cortos escritos de muchos personajes. Siempre cuando sale un personaje te sale un cuento sobre su historia. O sea, pero un cuento, una novela corta sobre el personaje. Están los cómics, por ejemplo, que sé que el deluxe creo que es el más reciente. No, que además el de Seth es más reciente. El de Seth es más reciente. Y son cómics hechos por Marvel. Por lo menos el deluxe, no estoy claro el de Seth. Todos. Sí, todos. El de Ashe también y el de Seth no he leído nada. Es un convenio. Entonces lo curioso es eso, que justamente están haciendo, o sea, la historia te la están contando en realidad en muchos medios diferentes. Y para poder entenderla, o sea, para poder como generar esa conexión emocional completa con esta historia, con este mundo, ellos esperan, o sea, ellos como que te dan libertad y te dejan a ti como espectador elegir qué tanto te quieres involucrar. Y si te quieres involucrar mucho, pues terminas como consumiendo de todos estos distintos medios para poder armarte la historia completa, que no vas a conseguir en una cinemática nunca. Sí, ¿Qué crees tú? No, yo iba a decir que existe una composición. Existe una composición aparte del juego. Y eso es una estrategia muy inteligente porque creo que otros videojuegos no lo han aplicado como tal. No les interesa esa estrategia, por así decirlo. Prefieren generar ingresos y retener audiencia de otras maneras. Y eso es muy, muy extraño. A ver si puedes decir lo que ibas a decir tú. A ver si me acuerdo qué era lo que iba a decir yo. ¿De qué era que estaban hablando? Me de apagué. La transmedialidad y de cómo... Que me acuerdo cuando estábamos viendo las cinemáticas nuevas que están haciendo, las de Legends of Runeterra. Esas cinemáticas son súper corticas, son como mini cortometrajes, que por sí solos uno dice, está bonito, te presentan muy bien a los personajes,
que algo que además siento que Riot hace estúpidamente bien es presentarte bien a los personajes, mostrarte como en pocos segundos, en un minuto cuando mucho, mostrarte su personalidad, mostrarte como en qué son fuertes, en qué no. Y también eso tiene mucho que ver con que los diseños de personajes también son muy buenos y nada más viéndolos tú entiendes muy bien qué son los personajes. Pero estas historias, Legends of Runeterra, son historias súper pequeñas, súper condensadas, que por sí solas son muy bonitas y uno dice, está fina. Pero no pasan más allá, no son algo trascendental. Pero que ya hay 4 o 5, creo, ¿no? Sí, más o menos 6 creo, porque es uno por cada región. No me acuerdo, pero ya hay como 5. Y viéndolas todas y consumiendo todas las cinemáticas y además todas las que hay antes y entendiendo un poquito más del mundo, pasan a ser no solo una cinemática de 1 minuto y medio bonita, sino que se sienten como algo Significa mucho más más. grande. Sí, se sienten como una forma de expandir el mundo que te quieren mostrar. No es solo, ay, mira qué bonito es Braum, cómo salva a esta mujer, sino que es mostrándote que hay algo más allá de Braum y hay un mundo y un pueblo mucho más importante. Y además tenemos la teoría de que están presentando personajes nuevos que van a Sí, salir después. yo también Yo creo. también pareciera. creo eso. Pero no sé si es en Legends of Runeterra ya, pues. La de Heimerdinger es muy buena, es muy bonita. Sí. De hecho, o sea, quería comentar que se me acaba de venir a la cabeza que algo estamos obviando también. LOL, otra de las cosas que ha hecho Riot en los últimos años, en el último año particularmente, fue sacar otros juegos. Y creo que ahí, por ejemplo, Legends of Runeterra, aunque es un juego de cartas, no es un juego de nuevo, o sea, no es un Final Fantasy, no es un... Caída. Sí, es un juego con una Caída. historia. Ajá, exacto, es Caída. Pero Caída, yo creo que con Legends of Runeterra ellos estuvieron claros desde un principio de que iba a ser parte de su estrategia de storytelling, vamos a contar esta historia a través de muchos medios, porque Legends of Runeterra tiene muchísimo lore, o sea, tiene muchísimo de la historia, o sea, muchas historias las contaron a través de ese juego, a través de lo que dicen las cartas, a través de las propias imágenes del juego. Contaron muchísimas cosas que no se sabían sobre el mundo de League of Legends. Y entonces ahí creo que refuerza eso de que están buscando contar la historia a través de muchísimos medios. Es lo que van a hacer con la serie también. Como buscan todos los medios posibles para fragmentar la historia y que para poderla entender por completo tengas como que consumir todos esos medios. Quería como citar la cita que les pasé hace rato porque la estaba como releyendo y me gusta burda, que es una cita de un guionista sin nombre en un libro de Henry Jenkins, que dice: cuando empecé lanzabas una historia porque sin una buena historia realmente no tenías una película. Más tarde, una vez que las secuelas comenzaron a despegar, lanzaste un personaje, porque un buen personaje podría admitir múltiples historias, y ahora lanzas un mundo, porque un mundo puede admitir múltiples personajes y múltiples historias en múltiples medios. Y creo que justamente eso es lo que está vendiendo LOL y vendiendo Riot. O sea, a ellos no les interesa, o sea, tienen la historia, el cómic deluxe, pero en realidad lo que te están vendiendo es el mundo de Runeterra y el contexto en el que están todos esos personajes, porque ellos saben que de ahí pueden sacar contenido hasta el infinito. Y lo muestra, por ejemplo, o sea, van a hacer una historia Sí, de hasta Jinx, el techo. que es una historia pequeñita. O sea, en esa historia, por lo menos lo que se ha visto en el tráiler, Salen van a 4 salir personajes nada más. 4 personajes de los 100 y pico que hay en el juego. El cómic deluxe salen 3 o 4 también. No, 3. Ah, no, sale Galio, ¿no? Ajá, Galio, Garen, Lux y Sylas. Sí, Es que bueno. sí, es un mundo... Ah, perdón, dale, dale. No, dale. no, lo que iba a decir era que siento que Wilmar tiene razón, porque de alguna manera también está en el nombre del juego. O sea, es Liga de Leyendas, pues. Realmente está bien, nos interesan las historias individuales de los personajes, pero lo que realmente, al menos yo siento que me une y me hace sentir en las cinemáticas o cuando leo un cómic, es que todos ellos están buscando por lo mismo, sean malos o no, siempre están como peleando, siempre están en una lucha interior y externa. Y es lo que siempre te están mostrando, pues siempre te muestran peleas, siempre te muestran
el conflicto en el que están y de alguna manera es como lo más emocionante de todo. Y bueno, Me gusta eso que dices, Henry. Porque, o sea, el juego como tal, el LOL 5 contra 5 te presenta son ni siquiera personajes en realidad. O sea, son personajes dentro de un videojuego. Pero a nivel narrativo no son ni siquiera personajes. O sea, son, ¿qué? Actantes, no sé cómo decirles. Son unos muñecos ahí. Las cinemáticas lo que le dan a esto es el carácter de personaje porque tú los ves cometiendo acciones que tú no controlas. O sea, no son una marioneta. Claro. Son esos seres o entes que cometen acciones constantemente, que esos la empresa los construye, los que hacen el contenido creativo. Y entonces, el títere que yo usé al principio del juego cuando nada tenía sentido, ahora resulta que tiene una personalidad marcada. O sea, y que la creo yo a partir de la información que genera el mismo Riot. Y es que también, entonces, o sea, lo que estaba pensando el otro día que estaba jugando era que a partir también de sus historias y que cómo están construidos ellos también cambia las habilidades que tienen, las pasivas que tienen. Es decir, la historia también está dentro del juego, ¿no? Aunque no tenga quizás yo la personalidad de Ashe o de Ari, están las habilidades, pues, y de alguna manera se conecta un poco con ese mundo, con lo que te quieren vender. Claro, no, bueno, y también recordando, o sea, también los personajes hablan, sí, o sea, exacto. Te dan Sí. una información muy pequeña, pues, pero ellos te hablan y tú tienes que llenar esos vacíos que te dejan esas pequeñas frases que te dicen con las historias que están afuera del juego, pues. A mí me parece muy curioso que LOL y el estilo de juegos que es LOL tienen una ventaja a la hora de hacer mundos y contar historias de esta manera por encima de otros medios. Porque, por ejemplo, esto mismo, esta cita que dijo mi hermano, de que ahora hay que crear mundos y porque los mundos permiten que hayan muchos personajes y muchas historias. Que eso es lo mismo que ha venido haciendo Star Wars y Star Trek y Sí. Harry Potter y sagas así gigantes. Pero realmente algo como Star Wars, por mucho que digan que es un mundo y que permite muchas historias y muchos personajes, tiene una historia central y lo que la mayoría de las historias o las cosas que intentan contar siempre giran alrededor de esta historia Claro. central que es la historia de Claro. las trilogías. aquí no hay En LOL, protagonista. claro, aquí no hay protagonista y que hay ciento y pico personajes que además como son personajes creados para un juego competitivo en el cual tú puedes elegir a cualquiera y ninguno está por encima de otro, no solo no hay protagonista y todos tienen la misma importancia, sino que realmente puedes crear la cantidad de personajes que te dé la gana porque la gente los va a querer seguir teniendo para jugar, para meterlos en tu juego competitivo y poder ganar tus partidas con esos personajes. No, te da la oportunidad de poder crear infinidad de personajes, infinidad de historias totalmente distintas sin que choque y que realmente se agradezca. Y me parece muy interesante que algo, que un videojuego competitivo que en un principio no está hecho para contar historias, por lo menos a mí me parece que cuenta con una ventaja a la hora de contar historias de esta forma, por encima de algo como una película o un libro. ¿Y qué desventajas encontrarían ustedes en esta manera de presentar un universo narrativo? Requiere Ya. demasiado compromiso. No, yo que quería comentar algo sobre lo que dijo Wilderman y después creo que puedo, o sea, contesto lo que está preguntando Silvio. Que creo que, y con lo que dijo Silvio también, que decías algo así como de, en realidad en el juego estos son como títeres, son como unos monigotes que tú mueves para arriba y para abajo y adquieren personalidad. Es en las cinemáticas y en la narrativa. Que me parece curioso que creo que el mundo que está creando Riot con el mundo de Runeterra sigue como ha seguido la evolución inversa a la que han seguido la mayoría de franquicias de transmedia que conocemos, esas las que dice Wilderman, Star Wars, Star Trek, Harry Potter, incluso El Señor de los Anillos, que siempre partían de una historia principal, o sea, creaban una historia principal, creaban una narrativa y a partir de ahí la iban mudando a otros medios. Y por ejemplo, cuando llegaba el videojuego, se me ocurren los cómics, por ejemplo, DC o Marvel,
los juegos de DC, ¿cómo se llama? El que es de pelea, que es como Mortal Kombat. Injustice. Injustice. Es un juego donde tú estás donde agarras personajes con los que ya tienes un apego emocional y los conviertes en monigotes. Sí, los se conviertes siente en feo. monigotes que se caen a coñazos entre ellos y que puedes poner a pelear a Batman contra Superman o a Batman contra Robin o a personajes que no tendrían por qué conseguirse nunca. Los pones a pelear. LOL, lo curioso es que hace lo inverso. Es que partió de personajes sin personalidad, sin historia, sin alma, y poco a poco fue creando como con esos moldes que lo que tenían era una apariencia física y un trasfondo escrito por un mal escritor en media hora, que eran las historias originales. A partir de esas historias simples, a partir de esas premisas de personajes como súper básicas, fueron poco a poco profundizando y fueron poco a poco expandiendo. Y eso, y no sé si haya otro caso de narrativa que se haya creado así, que tenga esa cualidad que dice Wilderman de que no existe una historia principal, como pasa en todas las demás. O sea, podrán seguir sacando películas de Harry Potter, por ejemplo. Están las de Animales Fantásticos, de dónde encontrarlos, y ellos no se pueden librar del hecho de que las de Harry Potter salieron antes y de que tienen que nombrar contar la a historia de Dumbledore, de que tienen que nombrar a Dumbledore para que la gente lo relacione con las películas Sí. originales, de que las películas de Star Wars siempre van a girar alrededor de Anakin y de los Skywalker. Creo que LOL se libra de eso justamente por el cómo se creó, y no sé si se les ocurre algún otro caso, y si no hay, me parece que es curioso que LOL tiene como eso de Honestamente, único. no se me ocurre ningún otro caso. Y en historias como Harry Potter, como Los Animales Fantásticos, o El Señor de los Anillos, que está El Hobbit, se siente, incluso cuando intentan crear mundos, intentan crear universos y te dan pedacitos no sé, exposición que te hacen entender que hay un mundo mucho más grande más allá de esto. El hecho de que las historias sean derivadas de la historia principal hace que se sienta más pequeño. Animales Fantásticos no se siente como una historia propia, sino como un spin-off de la historia original. Vamos a contarte el pasado de Dumbledore. Y en realidad no se siente como agrandar el mundo, sino como contarte más de lo mismo. Qué mentira, Mientras o sea, que- yo me he visto... Perdón, me hiciste rechazar. Emiliano. Bueno, No, pero defiende tu punto. llegó el momento, este es el segmento. Es el momento del capítulo para eso. No, pero Ya teníamos Pero apagada la sigue, sección. sigue, ahorita. Mi idea iba a como LOL empezó teniendo, o sea, cuando empezaron a querer construir una historia de verdad, ya tenían a 100 y pico personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y no es un caso Vengadores de al final los van a unir a todos en una historia central magnífica, sino que en realidad están todos en su peo, están cada uno en su mundo y en su pedacito de continente, ocupándose de sus problemas y no tienen nada que ver el uno con el otro. Incluso el hecho de que la historia se cuente en la página de LOL a través de meterte en un mapa y ir dando clic en distintos sitios del mapa para ver las distintas historias de distintos sitios del mapa, realmente hace que se sienta como un mundo grande, como un mundo en el que pueden estar pasando 1000 historias al mismo tiempo y que no tengan nada que ver la una con la otra. Sí, pero no hay un orden No se me que haya ocurre que seguir ningún ejemplo que para pueda ser ver, así. para entender la historia. Sí, no hay ningún orden, es verdad. Esa es a lo que yo iba y creo que es una debilidad, pero me imagino que en algún punto tal vez le darán sentido, como que estos eventos sucedieron en tal momento. O sea, solo hay esto sucedió antes, esto sucedió después, pero no es una Sí. cronología seria. Y en ese sentido, sí se siente desorganizado toda la información que está. Entonces hasta cierto, sí, es como mucha información suelta ahí para que el curioso venga y la descubra por sí mismo. Tal vez Pero porque esa sea también- su premisa, pero narrativamente el que no esté el factor cronológico también influye un poquito. Pero también, Si lo vemos como algo o sea, narrativo, ¿qué? narrativamente también está herida por el hecho de que tienen 10 años sin hacer una buena historia y la están intentando arreglar ahorita. O sea, a mí me parece que es verdad que se siente como que no tiene un orden y como que no te dan algo narrativamente demasiado profundo.
y puede que se sienta así porque no hay una historia principal, pero yo tengo la esperanza de que en un futuro, un futuro en el que contraten muy buenos escritores, contraten y tengan realmente la iniciativa de hacerlo bien y de crear buenas historias, que por mucho que no haya una historia principal, tú te metas en el mapa de Runeterra y vayas a, no sé dónde, Yumi, imagínate Yumi. Vayas al sitio donde sea que esté Yumi y leas la historia de Yumi, leas la historia de este gato, este pobre gato que era el ayudante de un mago, que el mago un mago sabio que fue a buscar secretos del mundo y se perdió, y ahora este pobre gato tiene una vida trágica buscando a su maestro, y que esa sea una historia muy buena y muy profunda, esa historia separada, esa historia por sí sola, y que hayan cientos de historias así. Entonces, Oye, lo que pasa es que yo creo que igual también ellos han hecho esto a través de los años. O sea, me imagino que ellos ni siquiera pensaban que LOL iba a llegar a lo que ahora es hoy, y que iban a necesitar crear tanto contenido diferente y tantas historias. totalmente, y ahí eso queda evidenciado en el hecho de que han reiniciado el lore como Por Y que eso. tuvieron que aliarse con alguien que sí sabe contar historias. Eso sí me gustó, Sí. eso fue una buena Exacto. apuesta. Como que, marico, vamos a aliarnos con Marvel y listo. O sea, ¿para qué vamos a estar inventando todo nosotros? Pero sí, Y la historia de el Lux es flujo para arrechísima. construir. O sea, el cómic de Lux es bastante bueno. Y yo Sí. creo que es posible un futuro en el que no sea necesario que haya un orden establecido de cuáles historias lees antes que otras dentro del mundo de Runeterra, pero que sí hayan historias lo suficientemente desarrolladas como para que la historia aislada de Lux con Garen, con Sylas y con Galio sea una historia con peso narrativo muy, muy bueno. O sea, espero que eso pase en algún momento. Espero que contraten escritores lo suficientemente buenos. Hay cosas que me dan curiosidad dentro del lore. O sea, ya como espectador. Que son los campeones del vacío. Que son unos extraterrestres de mierda de otra dimensión. Unos, ni siquiera son extraterrestres, extradimensionales. Que vienen a comerse todo. Siempre está ese conflicto. Y en la región en la que se aparezcan, ese es un peo que hay que resolver. ¿En algún momento le darán cierre a eso? O más bien será como un estimulante para seguir creando y creando y creando. Es como el gran conflicto que amenaza siempre. No Ahí sé. está Kaiser, pues. Porque Es que ahí, o sea, pensando en lo que tú preguntabas hace rato de de qué debilidades puede tener la narrativa de LOL, yo creo que veo dos claras. Por una parte, la debilidad de la asociación eterna con el juego. O sea, hasta qué punto tú puedes hacer una película de LOL y que esa película la vaya a ver gente que no juegue LOL. O sea, hasta qué punto todo el mundo siempre lo va a ver como un derivado del juego. O sea, la historia de LOL va a ser un derivado del juego. Los cómics de LOL probablemente los leyeron las personas que jugaban LOL, no fanáticos del cómic. O sea, los fanáticos del cómic leen los a DC y a Marvel. Creo que eso puede ser una debilidad, la asociación infinita que va a haber siempre con el juego. Que creo que Riot está intentando dar pasos como para alejarse. O sea, el hecho de que vayan a hacer una serie, por ejemplo, me parece que apunta a eso, a que lo pueda ver gente por la serie en sí misma. Y otra debilidad sí. es lo difícil, o sea, la posibilidad de que la historia de LOL viva, o sea, esté como perpetuamente estancada, por lo difícil que es avanzar. Hace rato estábamos, por ejemplo, hablando de un caso de Gunplan, que fue un personaje al que supuestamente mataron, y cuando lo mataron lo sacaron del juego. Lo sacaron del juego por 2 semanas, 3 semanas. Y eso no le gustó a mucha gente. O sea, y obviamente no tendría sentido, sobre todo en un juego competitivo en el que hay gente que vive de eso y que son Eliminar profesionales, quitar un campeón. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes, hasta qué punto Riot se va a evitar avanzar su narrativa, avanzar su historia por el hecho de no cambiar demasiadas cosas del juego? O hasta qué punto podrían simplemente decir, mira, es que el juego no tiene nada que ver y aquí se puede morir la gente que se muera, igual esos campeones van a seguir en el juego. Yo No, no sé, eso no sería sé si esa muy sea chivo. una buena respuesta, porque sería muy chimo que tú puedes jugar con Gunplan y está el Gunplan de hace 5 años, pero que en el lore esté muerto. Y además Sí. pierde parte del sentido de la transmedialidad, que es que tú puedas jugar el juego y a través del juego
hacerte una idea más o menos de qué son estos personajes y que después puedas profundizar. ¿Tú te imaginas que maten a un personaje pero serio? No como lo que hicieron con Gunplank, que no sé. Serio, Y lo ¿cuál? quiten del juego, es que no pueden, es que probablemente Atraparon a los Jin, demandarían. atraparon a Jin y lo mataron. Coño, no pueden matar a Jin, tú Eliminan a estás Jin del loco. juego. De poco de gente que utiliza a Jin. Exacto, esa sería la reacción a tal cual, por eso lo digo, quería ver qué hacían. Es que probablemente los terminarían demandando. Pero yo creo que tienen una opción muy interesante en los reworks. Por ejemplo, ahorita le hicieron el rework a Bolívar, que el rework es cuando agarran al personaje y dicen, este personaje no nos gusta como se juega, no nos gusta cómo funciona y está viejo. Y lo rediseñan. En ese rediseño es que si se toman en serio lo de narrar historias, una limitación y una limitación como esa no es excusa para que no hagan historias buenas. Y no sé, desde nunca en el arte las limitaciones son excusas para no hacer buenas historias. Y algo como un rework te da la opción de hacer un cambio muy importante en el personaje y que se vea reflejado en el juego de alguna manera. Imagínate que un personaje se muere y se vuelve un fantasma, como Calista. Se murió y se volvió un ánima que va por ahí matando gente. La Sayona. Imagínate que Calista, antes de ser la Sayona, ya era un personaje. Y de repente en el lore la mataron, rework, y ahora Calista en el juego es la Sayona. Coño, lo que pasa es que ahí Podría funcionar cambiaría. así. Claro, Sí, pero eso ahí sería cambiarías novedoso. totalmente el campeón. Exacto, y sería novedoso. No, pero es lo mismo que un rework. Bueno, más o menos. Lo único es que luego sería League of Fantasmas, porque o sea, cuando mates Si el todos los que primero se ya mueren puedes de- matar a muchos, entonces Exacto. el juego va a terminar siendo un bojote de muertos ahí. Los muertos vivientes. Sí, sí. No, yo lo que iba a decir rapidito era que me llamó la atención que usaras el ejemplo de Injustice, Wilmar, que es un juego en el que de alguna manera un personaje que ya está en el imaginario de la gente se está entrando a coñazos y ya, de una manera demasiado impersonal. Porque LOL también va a sacar su juego de pelea, que es más o menos así. Sí. Entonces, creo que están apuntando a distintos juegos de tiros, que el de tiros también es así, que ningún personaje es... por ejemplo, el de Valorant. Ahí ningún personaje tiene que ver con LOL como tal. Ahí no pareciese que van a tocar el lore. Pero el juego está centrado en una región que es Piltover, creo. Y Sound. Entonces es como... En serio, yo pensaba que no tenía nada que ver con Runeterra. No estoy claro, o sea, yo estaba buscando hacerlo también porque tenía esa duda, pero no me quedó claro. Yo creo que en algunos, no sé si es que o sea, si es que lo tienen confundido o que dieron información confusa, porque en algunos sitios leí eso, que era en Piltover, y pareciera, o sea, de todas las regiones de LoL es como la que más tiene ese tema tecnológico, pero en otros sitios decía que era otro lore totalmente distinto, que era que si en la Tierra y daban otra explicación toda rara. Yo a lo que iba es que, bueno, están probando con distintos tipos de juegos para atraer gente que se relacione emocionalmente con el contenido narrativo. Por ejemplo, el juego de pelea. Alguien que comience a conocer estos personajes a través de un juego donde te entras a coñazos y ya. Es como, es que este personaje, si tú quieres, no tienes por qué jugar LOL, no tienes por qué jugar Runeterra. Lee si quieres lo que te interesa un poquito y este comienza a ser un personaje, no solo un títere. Entonces es como que lo que ustedes decían hace rato, que coincidió mucho. Se están concentrando en el mundo, en Runeterra. No se están concentrando en eso, en destacar a alguien sobre otro, no sé, sino... Si tienes el mundo, ya las posibilidades son infinitas prácticamente. Porque además esta empresa estuvo muchos años, muchísimos, como 8, no sé cuántos, con un único juego. Pero siempre era la imagen de la empresa, Riot. No somos League of Legends nada más, somos Riot. O Riot. Rito. Riot Games, Rito. con una S al Riot final. Games. No, Rito. Son puros Rito. ritos. Coño, buen punto, porque coño se llamaban Riot Games si tenían un solo juego. No, porque Por tenía eso. visión al futuro. Entonces le salió bien la jugada, porque es que si no era como, bueno, Riot y ya. Por ejemplo, Dota, no sé, Dota es Dota y ya. No hay algo detrás, no hay una compañía así poniendo el nombre por delante. No, claro que sí, Blizzard. Sí, pero Blizzard no es No, pero así como Dota que 2 tiene es grandes de Blizzard. intereses por seguir, pero no tiene grandes intereses de desarrollar Dota 2. Es como, bueno, Pero jueguen mejor Blizzard no compró Dota, pues. Heroes of the Storm. Jueguenla y ya, pues, que es otro.
La verdad es que no lo sé. Ahora que lo dices, no estoy seguro. Eso porque Heroes of the Pero- Storm es el de Blizzard. El de... el TFT, pero de Dota. Ese es de Blizzard. Creo, no estoy seguro. La verdad es como que no Dota me jugamos, no interesa bastante sabemos. poco. Pero a lo que voy es eso, es como, concha. Pero uno similar puede ser Warcraft. Warcraft intenta hacer algo parecido también, porque Hearthstone son personajes de Warcraft. Sí. Pero el consumo creo que está dirigido para ¿sabes? fanáticos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Volvemos acá en lo mismo. Warcraft originalmente, o sea, los primeros Warcraft eran juegos de estrategia con historia. Y entonces la historia de Warcraft siempre va a hacer referencia a esos primeros juegos. Que es la historia de esos personajes que salían en el primer juego. Que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, pero sé que eran Sí, personajes tampoco. importantes. Había una historia principal y los personajes que salen en Warcraft, en Hearthstone, muchos son personajes de esa historia. Sí. O sea, hay una historia principal creo a la cual también- referirse. No he jugado nunca. He jugado Warcraft 3 nada más. Así que aquí hablo desde la ignorancia. Pero Warcraft quizás la lleva robada porque tienen World of Warcraft, que es un MMO, en el que literalmente te puedes mover por todo el mundo de Warcraft. Y hay muchísimas historias. Es como el lore de LOL, pero en juego. De nuevo, hablo desde la ignorancia. No sé si realmente es así. Pero me imagino que si estás en el mundo de Warcraft y en un juego libre, puede ser así. Bueno, cerramos por hoy entonces. Sí, yo creo que sí. Yo creo ¿A ti te- que... Sí, creo que sí. Llevamos más de una hora. Bueno, Entonces llevamos verga, sí. felicidades Ay, si Dios mío. llegaron hasta este punto. Se ganaron absolutamente nada nuestros agradecimientos. Mira, nadie comenta que llegué. Una partidita de LOL con nosotros. Sí, es que nadie llega. No, creo que sí hay gente que llega, pero no come. Bueno, Espero. si alguien llegó que nos diga qué capítulo fue más friki, este o el del anime. Por supuesto. Yo creo que Pero este, yo creo que este. Yo creo que Sí, ese nos van a dejar de seguir por lo negro. No, no vamos a dejar de No. seguir. Vamos a además, traer algo público van a ahí que... burlar. No, el Van a LOL está burlar. ganando ahorita. Sí, el LOL está Ah, bueno, ganando. pero nuestro público Sí, está agarrando ahorita fuerza. es... Capaz no lo- Bueno, Coño, nosotros sí, estamos es agarrando broma, público obvio. de todos los lados que podamos, porque también buscamos gente de deporte. Falta una advertencia al inicio. Lo siento, amigos, este no es su capítulo, así que son 2 semanas, 2 semanas de para semanas ustedes sin sin sobreexpuesto. Wow, van a estar llorando. Así. Ay, Dios mío. Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse. Nuestras redes sociales están en el Instagram, más que nada están centralizadas ahí en el Instagram de Sobreexpuesto Podcast. Y las personales, pues. Y bueno, estamos subiendo contenido por ahí que no solo gira en torno a los capítulos, si tiene relación. Estamos tratando de hacer un poquito de... Un lore, de un lore, cambio. un lore. Universo sobreexpuesto. Sí. Estamos El tratando de lore crear un expuesto. mundo. Está en camino, Y bueno, Se gracias, viene. pues. Y recordar que en el momento que grabamos esto, hay 99 suscriptores. Si al momento de publicarlo todavía hay 99, la persona Wilderman número se 100 vuelve a que se cortar el suscribe pelo. Suscríbase y deje su comentario. tiene una Yo fui el oportunidad 100. de ser el 100 y el 100 se gana. Eso. Le nuestro vamos a agradecimiento mandar porque un no tenemos nudo de nada que Wilderman. sortear. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Una qué? Verga, porque tienes eso, Wilmer. Ay, no. No, Es bueno. un Vale, premio para podemos nuestro regalar suscriptor un- 100. Ok. No escuché qué era, Un pero nudo no me de agrada. Wilderman. No, un no, nude. no me parece. Sí. No me parece porque Haciendo además, un cosplay de Ari. si llega él a tener algún nude, probablemente es de cuando yo era menor de edad. Por lo cual, Es una estafa. Bueno, venga caminando Sophie para el micrófono. Corte.